Dios. Y ese rechazo de Dios como creador, creo yo que es la causa de tanta pérdida humana, la causa del vacío del pensamiento humano, la causa de tantas desviaciones filosóficas, y lo vuelvo a decir. Lo triste es que a la iglesia, mucha parte de la iglesia se ha subido pues de ese bajón de la evolución teísta que llamamos. Y eso ha debilitado la propia credibilidad de la iglesia. Ha debilitado el mensaje del evangelio. Y ha contribuido así que la humanidad se pierda. Porque desconectamos a la gente de su creador, soberano y santo. Cuando la iglesia demande seriamente que la gente reconozca a Dios como creador, y eso somos nosotros, y que Él es el soberano, el sustentador, es el consumador del universo, cuando la iglesia le diga a la gente así de manera inequívoca que Dios sigue actuando en la historia humana, que Dios es más que solo actuando, Dios está controlando la historia humana, estableciendo reglas, los estándares, siendo el juez de toda vida. Solo entonces los hombres van a entender y van a responder a Dios, a la Biblia, al Evangelio y al mismo Jesucristo. Entonces, como hemos visto, Dios creó un mundo entero. Ya lo vimos en todas estas. Estamos tocando otra vez Génesis, ¿no? Dios creó el mundo entero, un ambiente entero, ¿sí? Para que el hombre pudiera ver el genio, ¿sí? Creador y maravilloso de la mente de Dios, y que Dios pudiera demostrar su belleza y su orden a través de todo el mundo creado y proveer un ambiente en el cual Él despliega su gloria. Es lo que hablamos al principio, ¿no? Dios creó esto para desplegar su gloria. Y una vez esto estuvo todo preparado, quedó hecha la casa del hombre. Vivimos en el día sexto, cuando apenas, después de que Dios creó los animales de la tierra, quedó lista la casa del hombre en los 5 primeros días de la creación. Y el versículo 26 de Génesis 1, entonces nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vimos hace 15 días que el hombre era la corona de la creación, ¿se acuerdan? Y que habían 4 características que bosquejan en Génesis, se bosquejan ahí en Génesis 1 y 2, que nos indican esta aseveración de que el hombre es la corona de la creación. Entonces, la primera y la más importante ya la vimos hace 15 días. ¿Se acuerdan cuál era? En sus notas. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí? Después dice inmediatamente de otra forma, y conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Y ahí en el versículo 27, si ustedes lo leen, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ay. Entonces la primera característica es la imagen de Dios. Habíamos quedado allí. Okay. Listo. Eso se repite luego en el Génesis 5.1. Ustedes van para 5.1 dice, el día en que creó Dios al hombre, ¿qué dice? A semejanza de Dios lo hizo. ¿Qué significa ser hecho a imagen de Dios? Vamos a pasar rapidito por esa parte. Significa, pero en sí significa que usted no es un animal. Significa que ni usted es un animal más elevado, significa que usted no evolucionó de un mono, ni de un orangután, ni de cualquier otra cosa. Desde el principio, el hombre fue creado siguiendo un patrón divino, un patrón conforme al patrón divino, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? En lugar de un patrón terrenal y material. Y ese es, el hombre es el único ser vivo en el universo hecho conforme a ese patrón divino. El hombre es trascendente. La parte más pura del hombre no puede ser reducida a una fórmula química. La parte más genuina del hombre
o la esencia misma del hombre no puede ser vista en el ADN. No la van a encontrar ahí. No puede ser encontrada en los cromosomas. Ni lo encuentran cuando diseccionen un cerebro, ni lo encuentran cuando abran un corazón. No puede ser encontrada en su sistema nervioso. No pueden hacer, o sea, podrían hacer todos los experimentos científicos que quieran sobre un ser humano y nunca se va a descubrir la verdadera parte del hombre que no tiene componentes químicos. Y es la imagen de Dios. Que esa es la realidad intangible de que es un ser trascendente. Trascendente, trasciende a esto que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Entonces, el hombre es distinto a cualquier otra criatura creada. Si usted se va al libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, ahí dice, ahí hay una declaración bien bonita. Es una declaración tremenda sobre esto que estamos hablando. Porque dice, hablando de Dios, en Eclesiastés 3:11, que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y luego dice, y ha puesto, ¿qué? Eternidad en el corazón de Él. ¿Qué dice tu versión? Y cuando Dios creó este mundo, cuando Dios creó este mundo, además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. ¿Esa qué versión es? Bueno, esa es una versión, ¿cómo se llama? Dinámica, se llama versiones dinámicas que dan una explicación, pero que no hablan como debe ser. Dice, Él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Sí? Esto es en el corazón de los hombres. ¿Sí? Eso solo es verdad en el hombre. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, ¿sabes? Usted puede quitar su cuerpo y usted va a vivir para siempre. Entonces, la imagen de Dios no es un tipo de forma física. La imagen de Dios indica atributos que no se comparten en absoluto con los animales, con ninguna otra criatura. Y dijimos hace 15 días que el meollo del asunto es que el hombre es persona. Bueno, persona. Es decir, tiene personalidad. Ese es el meollo del asunto cuando hablamos de la imagen de Dios. Y estos son sus distintivos. Tiene conciencia de sí mismo. Los animales son conscientes. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pero no están conscientes de sí mismos. El hombre está consciente y reacciona a su ambiente y sabe cómo reaccionar, porque reacciona de manera cognitiva, por su conocimiento. ¿Sí? El hombre tiene razón en lugar de instinto. El hombre tiene la capacidad de pensar de manera abstracta, tiene la capacidad de apreciar la belleza, tiene la capacidad de sentir emoción y ser consciente de esa emoción. ¿Sí? Y es un ser consciente en términos morales. Y sobre todo, como lo señalamos también esa vez, el hombre tiene la capacidad y la necesidad de relacionarse de manera personal con otros. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? La imagen de Dios. Con otras personas y con Dios especialmente. Es capaz de amar a Dios. Es capaz de adorar a Dios. Eso es personalidad. Es la única criatura en el mundo entero que tiene lenguaje. ¿Se acuerdan que hablamos de eso también? Que cuando usted le dice sí al perro no es que entiende inglés. Para sentarse, son sonidos. El hombre es el único ser, la única criatura capaz de entender, que tiene lenguaje. Y veíamos cómo todo eso apunta a la Trinidad, la capacidad de relacionarse, de comunicarse. Esa es la razón por la que en el versículo 26 dice, hagamos al hombre. ¿Ok? Entonces, esto era un repaso corto de lo que vimos la última vez y quedamos que había otros 3 puntos que ustedes anotaron allí por desarrollar. Estos 4 cosas que hacen que sea distinta y especial la creación del hombre. Entonces, el primer punto es, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya lo vimos, aquí lo repasamos. Punto número 2, que empiece. El hombre no solamente es hecho a la imagen de Dios, el hombre es el rey de la tierra. Eso lo vemos en los versículos 26 y 28. En el versículo 26, ustedes van allí, desde Génesis 1, después de que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Dios dijo, ¿qué? ¿Qué dice ahí en el 26?
Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y enseñoreen Y en los señoreen. Y señoreen. ¿Sí? ¿Señoree qué? Y ahí pasa a describir todo, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego en el versículo 28, pase ahí al versículo 28, a la mitad del versículo dice, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la tierra, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgadla, eso es, tenga dominio, domínela, domínela. ¿Sí? El hombre fue diseñado por Dios para ser el soberano del planeta, para ser el rey del planeta. Versículo 26, señoreo. Versículo 28, sojuzgarla y señorear. Ahí está el versículo. Y recuerden que esto está en plural, ¿no? Porque el hombre es un término colectivo allí, ¿sí? La razón por la que dice hagamos al, ¿se acuerdan de la contracción? Se refiere al plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y después señoree, eso es plural, o sea, que ellos, los hombres, enseñoreen, dominen el planeta, es algo colectivo, ¿sí? El hombre como especie es creado a imagen de Dios, conforme a un patrón divino, lo vimos ya, y se le da la responsabilidad, eso es una responsabilidad, es un privilegio, pero una responsabilidad, de ser el soberano sobre la creación entera. Todas las formas, incluidas las formas de vida más elevadas, creadas y más allá de todo, incluidas las plantas, están bajo el dominio soberano del hombre. Así fue que lo estableció Dios. Y esto involucra algo muy práctico, que podemos ver en el capítulo 2. Hoy vamos a estar viendo 1-2, que los dos capítulos se cierran juntitos. ¿Sí? En el versículo 19 del capítulo 2, ¿qué dice allí? Dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Eso es dominio. Eso es señorío. ¿Quién le puso el nombre a sus mascotas? ¿Sí? Usted no puede venir a alguien y decirle, no, su mascota ahora se llama tal, porque no usted, suya. El señorío se identifica en ese acto práctico de nombrar las cosas. Esa fue la primera responsabilidad que el hombre tuvo. ¿Sí? Si iba a ser el soberano sobre la creación, él tenía que identificar la creación. No como que, ay, yo no sé aquí. ¿Sí? Tenía que clasificarla y lo hizo. ¿Sí? Él tuvo la capacidad de ver las características de una criatura cualquiera y darle un nombre apropiado. Se llama jirafa porque él vio que tenía unas características que le llamó jirafa. Adán lo hizo. Una segunda responsabilidad que el hombre recibió como soberano del mundo está ahí atrásito en este mismo capítulo 2 de Génesis 2:15. Léalo el versículo 15 de Génesis 2. Dice allí. A ver, alguien que lo lea pues. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ah, ok. Acuérdense que todavía no hay maldición, no hay pecado, no hay caída, no hay muerte. Pero aquí de alguna manera el huerto tenía que cuidarse. Y no sabemos lo que eso exactamente significa, pero es una responsabilidad del hombre, asegurarse de que el huerto de Dios fuera cultivado y floreciera. ¿Sí? Vamos más atrás, versículos 8 al 14, y veamos acerca de este huerto algo, aquí acerca de este huerto, porque ahí hay dos árboles separados como árboles únicos, y miren esto que nos explica aquí. 2, del 8 al 14, alguien que nos lo lea. Después el Señor Dios plantó un huerto en el oriente y allí puso al hombre que había formado. Eso es una nueva traducción. Okay. El Señor Dios hizo que tuviera del suelo toda clase de árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dirigía en 4 ramales. El primero, llamado Pitón, rodeaba toda la tierra de árida donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí piedras cromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado
Gijón rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, recorría al oriente de la tierra de Antilla. El cuarto se llama Eufrates. Ok. ¿Hasta allí? Sí, hasta ahí, hasta el 14. Entonces ahí nos están describiendo más o menos el huerto del Edén. Yo me traje un mapa, obviamente que no nos dice eso, pero el estudio del Edén tiene que ser algo serio, pero yo les quiero mostrar algo interesante, como para tenerlo en cuenta. Esto es, aquí está el Mediterráneo, aquí está el Mar Rojo, aquí está Arabia Saudita, Irán, Irak, ¿sí? Turquía, que es lo que se llama Asia Menor, y aquí está Grecia, Egipto. Entonces, por lo menos conocemos el Éufrates y el Hiddekel. Ustedes ven ahí que el tercer río era el Hiddekel. El Hiddekel en Daniel es el mismo río Tigris. Entonces, estos dos ríos los conocemos. Uno dice, bueno, por eso no debería estar. Entonces, el río Pisón, ¿sí? Alguien que nos lea Génesis 25:18. Es el primer río que se describe ahí, el río Pisón. Génesis 25:18. Y habitantes de Ávila hasta el sur, que estaban frente de Egipto, viendo así. Ese es. Y murió en presencia de todos sus hermanos. No, ahí está el 18. Entonces, ¿por qué les hice leer esto? Porque ahí dice que el río Pisón pasa por Ávila. ¿Sí? Entonces, Ávila es toda esta zona de Arabia Saudita. Algunos dicen que por aquí en algún lugar debe haber estado el río Pisón, en este punto. Porque esta es la región de Ávila, donde fueron a dar los descendientes de Ismael. ¿Se acuerdan? El hijo de Abraham y Agar, ¿sí? Que después se convirtieron en los árabes, después se heredaron en los musulmanes y toda esta cosa. Entonces, este sería el río Pisón por acá. El segundo río dice que es el río Gijón, ¿sí? Y la palabra Etiopía en otros lugares se traduce como Cus. Etiopía era esta parte, aquí Sudán. Lo que es hoy Sudán era Etiopía en el tiempo, que era más grande, Sudán. Entonces, Cus es esta región, ¿sí? Entonces, pues lo que dicen es que este hombre, Josefo, el escritor, el historiador de ese tiempo, él dice que el río Gijón debió haber sido el Nilo, pero hay una incongruencia, y es que dice que todos los ríos salían del Edén, y el Nilo sale por acá abajo. Entonces no pareciera ser, entonces puede ser, o confundían el Gijón con el Mar Rojo, llegaba aquí, o sí estuvo por aquí, pero el diluvio para todos, ¿se acuerdan? Que esos hubo movimientos, terremotos, cambio de placas tectónicas, tal vez se secó, algo pasó allí, y el río Gijón no está más allá, pero el río Gijón dice que salía de Cus, de esta región donde era Etiopía, ¿sí? El Hiddekel es el río Tigris, que está conocido en la Biblia como Hiddekel. Si usted ve a Daniel 10:4, ahí dice que él tuvo una visión en el río Hiddekel, que es el mismo río Tigris. Ese es este que le cojo aquí, ¿sí? Y el Éufrates, pues todo lo hemos visto, nos lo enseñan en los colegios, ¿sí? En Génesis 15:18 dice que la promesa de Dios sobre Abraham es que desde el Éufrates se le va a dar todo. Entonces la gente dice que por aquí en algún lugar estuvo el jardín del Edén, el huerto del Edén. Eso no nos dice nada, aquí simplemente traerles allí como porque a mí lo que me gusta de la Biblia es que la Biblia no habla de cosas míticas y de regiones fantásticas, habla de la tierra, habla de las regiones, habla de lo que es realmente. Estaba por la tierra de Ávila, donde está el sur, al oriente de el río tal, ¿sí? Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Y seguramente esto es una región muy desértica, pero uno no sabe cómo era en el momento de la creación y si este fue el huerto, pero pues le quería traer. Entonces volvamos a Génesis 2. Y leamos de ahí entonces los versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces piensen en Adán, que es morir. ¿Qué es morir? Adán no sabía qué era eso. ¿Qué es eso? Pero fue una advertencia. Una advertencia y fue la única advertencia de parte de Dios. Esto lo vamos a ver después. Pero recordemos que no había temor, no había muerte, no había derramamiento de sangre.
Pero el hombre, no obstante, tenía la responsabilidad de ¿qué? De cuidar el huerto de Dios. ¿Sí? Y aquí surge un pensamiento. ¿Alguien tiene aquí jardín o planta? Sí. ¿Cierto? Pues permítanme decirles que ustedes todos tienen en ese jardín, en esas plantas, un jardín caído. ¿Sí? ¿Cómo así? Del cielo porque las mías Porque la muerte existe. ¿Sí? Y probablemente, no sé si le ha pasado, pero usted ha matado alguna matica. ¿Usted ha matado alguna matica? Así sea tratando de hacer que viva. ¿Sí o no? Muere. Muere, ¿sí? Esto es solo, mire, esto es solo pensando en el hecho de que todavía vivimos en el huerto de Dios. Vivimos en el huerto de Dios, pero aún ese huerto que hoy día está afectado por esa caída, se fue brutal, y el pecado y la muerte. Pero vivimos en un mundo que fue diseñado por Dios, que está diseñado por Dios para manifestar su gloria. Y entonces tenemos una responsabilidad y es cuidar ese huerto, que es de Dios. ¿Sí? El jardín de su casa o cualquier mata que usted tenga, lo que debería producir en su mente es que está allí para glorificar a Dios y alabarlo. Amén. Ese es el sentido de lo que usted tiene ahí, ¿sí o no? Ahora que mi esposa le ha dado por sembrar y cuidar plantas, ella no lo hacía. Les cuento que esto es nuevo, sí. De muchas. ¿Sí? Y ella yo la veo que siempre está buscando que estén bonitas, que estén florecidas, y cuando florece les toma foto. Yo la veo a ella en un sentido así. Amén. Y yo veo a mi esposa ahí como una hija de Dios que le está dando honor a Dios. Y con eso, por la manera como ella cuida ese jardín de Dios, porque es de Dios. Yo sé que uno no piensa así, pero donde usted viva, yo creo que Dios le ha dado un pequeñito espacio, ¿sí o no? Un pequeño pedazo de su mundo, del mundo de Dios. Y ese pequeño pedazo es para darle la gloria a Él, como creador. Yo sé que eso es muy raro, pero uno piense así, que cuando está organizando una matica, pensar, eso es un pedacito del huerto que el Señor me dio para cuidarlo y darle la gloria a Él. ¿Sí? Que cuando usted cuide, cuando usted cultiva esas cosas, usted lo que está haciendo es que desplegando ese poder creador de Dios y dándole gloria. Yo creo que una persona así, De alguna forma es eso. No le voy mucho los de echarle. Y en el caso inverso es lo mismo. En el caso de no cuidar ese pequeño espacio, usted no le está dando la gloria a Dios. Hay que mirarlo en los dos sentidos, ¿sí? Ni está mostrando ese poder creador de Dios a través de ese huerto, de pedacito que Dios le ha dado, ¿sí? Entonces, dañar o descuidar su creación es como darle una bofetada a la creación de Dios. Y ahí podemos ver los ríos, el río Bogotá, el río Cali, todo lo que hace el hombre, ¿sí? En el sentido de cómo dañamos y descuidamos la creación de Dios, es darle una bofetada a la creación de Dios. Por eso, la creación de Dios, si todos los seres humanos la entendiéramos, respetaríamos eso. Es que ahí está el principio de todo. ¿Sí? Entonces, no necesita pues ser uno un ambientalista fanático para ponerse en ese plan, ¿no? Para entender eso. Pero yo creo que por lo menos hay un mandato de dominio desde Génesis, ahí, que nos está indicando que tenemos la responsabilidad de hacer que esa creación magnífica de Dios sea desplegada y le dé gloria, ¿sí o no? ¿Sí? Conforme a lo mejor de nuestra capacidad, para que de alguna manera, ¿ya? Moldeemos ese pequeño mundo que Él nos dio en una dirección que vaya hacia Dios y que le dé la gloria a Él. ¿Ven? Entonces, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, dice la Biblia, y debe ser así. ¿Sí? Y tenemos de todos modos, si usted pone a pensar, hay una tierra que fue maldita, maldecida, ¿sí? Con la caída, y eso entonces no hace que sea fácil. Pero como Adán, después de que él pecó, necesitamos trabajar un poquito más al punto de sudar, con el sudor de tu frente, ¿sí? Para que la belleza creativa de Dios pueda estar ahí desplegada. Eso es lo que nosotros tenemos. Y todavía somos administradores. ¿Sabían eso? Somos mayordomos de su creación. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos que sentir esa mayordomía. El cristiano tiene que sentirla. Esto es un planeta temporal. ¿Verdad? Esto todo se va a quemar. ¿Sí? Se va a enrollar el cielo, acá las estrellas, todo va a pasar, ¿sí? Pero mientras estemos aquí, hagamos lo que tenemos que hacer como mayordomos, como administradores, para que la gloria de Dios pueda ser desplegada. A Adán se le dio esa responsabilidad
Ahora, de este lado de la caída, de este lado del pecado, pues no podemos dominar todo el huerto, como quisiéramos, ¿no? El mundo salvaje. Usted oye de muertes, de bombas, ¿sí? De plantas que son mortales, ¿sí? Que son drogas venenosas. Tenemos bacterias, virus, coronavirus, cosas que matan, cosas que crean pandemia, plagas. Literalmente han matado millones de personas. Tenemos animales que matan, ¿sí? No es el huerto que fue originalmente puesto por Dios, ¿sí? Por la caída y la maldición. ¿Sí? En el capítulo 2 de Hebreos, que ustedes van para allá, para que miremos esto y podamos entender qué va a pasar. En el capítulo 2 de Hebreos, esto es Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículo 8, pero el 7, por ejemplo, dice que Cristo, que es el Ser Supremo, ha sido coronado de gloria y de honra. Cristo ya ha sido coronado de gloria y de honra. Y después en el versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, ¿cierto? Porque en cuanto él sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está sujetado. Pero fíjense en esta declaración que sigue, que esa es importante. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y eso es verdad. Si usted está allí, versículo 8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Sí? O sea, Cristo es el verdadero rey de la tierra. Dice el versículo 9 que él fue hecho poco menor que los ángeles. ¿Sí? Él descendió, se volvió uno de nosotros y entonces él asumió el mandato de dominio. Por eso él dominaba todo. Y debido a que él es Dios, él tiene el poder más grande para sujetar la creación a sí mismo porque él la creó. ¿Se acuerdan que él creó el espacio, el tiempo y esos son criaturas de él? Pero dice que la creación estuvo sujeta a él y el versículo 8 dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a él. No vemos al reino animal bajo control. Dos, la foto que mandé, el video que mandé en estos días, que uno ve como tan raro, un tigre jugando con un perrito. Eso uno no lo ve, eso no está dominado. ¿Sí? O sea, no vemos a las plantas, no las vemos creciendo, hermosas y floreciendo sin necesidad de ser cuidadas. Eso no lo vemos. No vemos a un mundo libre de guerra, no vemos un mundo libre de odio, de matanzas, etcétera, etcétera, y enfermedades. Entonces, todavía no vemos las cosas sujetas a él, como dice ahí, pero las veremos, ¿sí? Pero las vamos a ver. Algún día todas las cosas se van a sujetar a él. Un día él va a invertir esa caída, esa maldición. Él va a ser el rey de toda la tierra. Él tomará ese derecho y él irá a su gloria y gobernará el mundo. Lo mejor es que lo gobernará con sus hijos, con su remanente. ¿Sí? Él someterá a este mundo y lo va a llevar junto con él a traer muchos a la gloria. ¿Se acuerdan que veíamos la pasada que él decía, camine, yo me los llevo a la gloria? ¿Sí? Entonces, podemos decir eso. Podemos decir esto. Antes de la caída, se dio un mandato de dominio al hombre. Que él podía ejercer. Lo podía hacer. Y él tenía control de los animales. Él tenía control del huerto de Dios. Pero él perdió eso en la caída. Él lo perdió. Y va a ser recuperado solamente cuando Jesús, que todavía no ha sujetado todas las cosas a sí mismo, haga eso. La tierra va a ser restaurada, el Edén va a ser de nuevo recuperado, por así decirlo. Y miren lo que dice el profeta Isaías. Pastor, ¿iba a decir algo? Miren lo que dice el profeta Isaías. Vámonos a Isaías 11. Isaías capítulo 11. Eso es Antiguo Testamento. Está exactamente después del libro de Cantares, para que no me pierdan. Isaías 11, del 6 al 9. Esto es muy lindo. Esto tiene que ver con lo que le mandé en estos días. Ajá, sigue leyendo. El leopardo con el cabrito se ajustará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del asno, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel
tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Amén. Deja allí entonces. Ok. Entonces, finalmente la tierra entera va a disolverse, sabemos de eso, y se van a crear nuevos cielos y nueva tierra. Eso está en Apocalipsis. Donde no va a haber pecado, donde no hay caída. Entonces, su remanente, usted es parte del remanente de Dios. Señor, no nos saques de ahí. ¿Sí? Su remanente va a reinar con Cristo en su reino. Y un día, cuando Cristo sujete la creación, entonces vamos a disfrutar de eso que está escrito aquí, de esa creación, porque vamos a reinar con él. Amén. Entonces, el hombre es el rey de la tierra, es el soberano de la tierra. No es solo una extensión biológica de alguna otra criatura. Él fue hecho diferente a imagen de Dios para gobernar este universo. Entendamos eso. Él hará eso cuando junto con Cristo reine sobre un único universo sujeto, traído su versión por Jesucristo mismo. Segundo. Entonces, tercer lugar, dimos imagen de Dios, el hombre fue creado como rey. Tercer lugar, regresemos a Génesis. Otra vez, Génesis. Encontramos en la creación que esto también es responsabilidad del hombre. Dice en el versículo 28, si usted lee ahí, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esto es, y esto es después de haber dicho en el versículo 27 que él los hizo varón y hembra, ¿no? Para que quede claro eso. Por si acaso hay dudas, ¿sí? Entonces, esta es la tercera responsabilidad del hombre y consiste en manifestar la imagen de Dios, que es personalidad y relación. Usted podía centrarse en esas dos palabras, la imagen de Dios, personalidad y relación. El hombre debe ser el rey de la tierra, debe cuidar el huerto de Dios, hacer todo lo que sea y lo que él pueda hacer para guiar y someter al orden creado, para desplegar el poder glorioso de Dios. Y él es el propagador de la vida humana. Este es el punto. El hombre es el propagador de la vida humana. Dios los hizo varones. Ese fue el diseño de Dios para el matrimonio y para la procreación. Ya hemos visto que la procreación existe en todo el mundo animal, ¿se acuerdan? Inclusive hay capacidad de procreación en las plantas, que se reproducen mediante semillas y semillas en el fruto. Dios le dio al hombre capacidades de relación y con eso entonces le da al hombre una ayuda. Entonces, volvamos a ver Génesis 2. Vámonos a Génesis 2 porque vamos a ver esta parte chévere. Bueno, todo es chévere. Pero. Génesis 2. En el versículo 7. ¿Sí? Y luego leemos el versículo 18. Miren el versículo 7, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí en el versículo Génesis 2, 7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, al 18, ¿qué dice? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ay, ok, ¿sí ven? O sea, mejor dicho, el plan no es que siga Dios creando personas. ¿Sí? Él no siguió creando personas. Por eso el hombre no puede estar así, solo. Tengo que hacerle una ayuda idónea. ¿Para qué? Para la procreación y la propagación de la raza humana. Yo sé que mucha gente, sobre todo algunos hombres, piensan que la ayuda idónea es para que le ayuden las cosas de la casa, para que se encarguen de lo que refiere a la administración del hogar, y hasta dicen por ahí que alguien tiene que lavar los platos, alguien tiene que sacar la basura, alguien tiene que tender la cama, ¿no? Pero qué pena porque esas personas, ese no es el tipo de ayuda. El hombre necesitaba una ayuda idónea en una cosa primordial y eso es la procreación. La propagación de la raza humana. Ese es el punto aquí. ¿Sí? Él necesita una ayuda, una compañera perfecta, formada del polvo del cual Dios formó todo el universo. ¿Sí? Pero hubo algo diferente acerca de la manera como él formó esta criatura, esa ayuda. Y está aquí en el versículo 20 y el 21 de Génesis 2. Miren Génesis 2, 20 y 21. 20 y 21. Y puso a Adán nombre, bueno, todas las bestias de los cielos, de todo ganado, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios
hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, Dios vio la creación entera, esto es en Génesis 1, y no había, o sea, no se halló ayuda idónea para el hombre. No había nada en todo el orden creado hasta ese momento que estuviera a nivel del hombre. Nada, ¿sí? Recuerden, Adán no es un animal glorificado, ¿sí? Adán es un ser eterno. Adán es hecho a la imagen de Dios. Y solo había uno en ese momento, en todo el universo, y ese era Adán. Y entonces Génesis 2, 21 al 25 sigue. Entonces Jehová Dios hizo caer, bueno, ya leímos eso y el 22 y el 23, ahora el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Había algo de qué avergonzarse? No había ningún pecado. Ahora, esta sección que acabamos de leer aquí del capítulo 2 es una extensión de la declaración simple en el versículo 27 de Génesis 1, que dice, varón y hembra lo creó. Ahí lo que está extendiendo. Ahí lo que está diciendo es cómo Dios hizo eso. ¿Sí? Capítulo 2, que por ahí hay unas versiones, no es que es una historia adicional, que es otra, que tuvo dos mujeres. La de Génesis 1 es tontería. ¿Sí? Es la extensión de la frase original donde dice varón y hembra los creó. ¿Podría decir algo? Sí, pastor, estamos leyendo pues, los signos de ahí se pasan que casa. Bueno, O Pero no, la niña, sí, sí. debemos ser así de bueno, si nos vamos a la Biblia no nos dice eso. ¿Sí? Yo pienso que es un tema ya de cultural donde si el hombre, por decir algo, es autosuficiente, está bien educado, tiene valor y principio, aunque si no los tenga, si él tiene la capacidad de decir, papá, mamá, voy a irme de la casa, él tendría por qué hacerlo a partir de una edad en la que él tiene la potestad para hacerlo. ¿Sí? Y es más, como tú tienes hijos, hijas tan jovencitos, todavía no vives eso. Hay momentos donde uno dice, váyanse. Pastor. Yo sí quiero decir algo de la y es interesante porque es que acaba de decir mucho pero yo creo que no nos podemos quedar solamente ahí porque no podemos dejar de tener la visión integral que como que siempre hemos tenido de la historia. Claro, ciertamente los papilares de los platos, pero tampoco es estrictamente y exclusivamente para la creación, porque eso era lo que incluso nos enseñaban o le enseñaban a nuestros abuelos hace 50 años. Eso es solamente para tener sexo, para que tenga hijos. Y los judíos ortodoxos, exactamente lo mismo. Yo no sé si sea verdad para otros, le enseñaban sexo con los ortodoxos. Tenían una sábana con un tópico simplemente para tener relaciones para porque ese era el. Si lo dejamos allí, entonces ¿qué va a pasar con las cosas que no pueda tener hijos? Que no pueda tener hijos. Ya lo he sido, entonces, como no he sido ya la saco y ya porque ya no me siento y me busco otra que sí me pueda dar hijos. Entonces, lo que voy es tener cuidado, porque si bien lo ha explicado muy bien, y la parte de la propiedad, ¿sí? Pero no quedarnos solamente para eso, porque si no, el mundo van a poner esto que yo tengo razón, entonces me puedo separar porque esta no me puede dar hijos, o otra que sí me puede dar hijos. Sí, señor. Bien. Es un pensamiento feminista. Me hace compañía
Pero eso involucra de todos modos el hecho, lo que decía ahorita. Si Adán es un ser especial y nada está a la altura de él le colocó a alguien que estaba a la altura, para entender que la mujer no es menos que el hombre. Es un pensamiento muy cristiano. El pensamiento cristiano es que la mujer es tan valiosa delante de Dios como el hombre. El pensamiento del mundo sí coge esa teoría y la usa para someter a la mujer, ¿sí? Que es una de las consecuencias de la caída. Génesis 3:15. ¿Sí? El hombre se enseñoreará sobre ti. Adán dice, como nació de mí, como salió de mí, y yo soy varón, ahora ella es varona. Después de la caída, él se enseñorea. Dice, ahora usted va a llamar Eva, que significa mamá del muchacho. Hay una diferencia. Eso está ahí en Génesis. Y entonces, bueno, entonces, fíjense en esto ahora. En ambos lugares, el varón es nombrado primero. En Génesis 1:27 que dice, varón y hembras los creó. Y en el capítulo 2, aparece primero la formación del hombre en el versículo 7, como la leímos ahorita, que lo formó del polvo, le da las instrucciones a Adán, y después de eso nos dice que creó a la mujer después. ¿Sí? Ahora, esto es importante porque primero que todo el hombre es quien recibe directamente la instrucción de Dios. O sea, él tiene la responsabilidad y tendrá que transmitirle esto a Eva. Aunque Eva también tenía acceso directo con Dios y podía hablar con Dios. ¿Sí? Pero hay otra cosa por la que es indispensable que Adán fuera colocado primero. Miren esto. Y no es nada machista. ¿Sí? Esto es algo necesario en la procreación. Y nos muestra lo asombroso que es el libro de Génesis, tan preciso. Miren esto. La genética del ser humano indica que el ser humano tiene 2 cromosomas. ¿Sí? Los cromosomas X que producen genéticamente mujeres. XX. Y el cromosoma Y que solamente producen los hombres. El hombre es XY. ¿Sí? Los hombres XY, la mujer es XX. Si la mujer hubiera sido creada primero y el hombre hubiera sido tomado del cuerpo de ella, entonces la reproducción habría sido imposible. Porque no habría sino XX, ¿cierto? Solo como los más X. Y si se hubiera dado el caso, solo existirían, como en La Mujer Maravilla, mujeres. Porque las mujeres no tienen cromosoma Y. O sea, Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él tomó de un hueso del hombre, y aquí nos metemos en algo de ciencia. Tomó de ese hueso, ¿sí? Que tenía el ADN codificado con la estructura celular con la cual él crearía un nuevo ser humano, y él hizo a partir de ahí, de ese hueso, una mujer, le hizo una compañera idónea a Adán para que juntos pudieran producir hombres y mujeres. Los dos. Entonces, los cromosomas X y los cromosomas Y, Dios los conocía muy bien, aunque no aparezcan en el libro de Génesis. No puede decirlo perfectamente. El hombre tenía el material genético para que una mujer pudiera ser tomada de él y estuviera genéticamente relacionada con él siendo del mismo género, Y entonces a través de una relación con ella pueden procrear tanto hombres como mujeres. ¿Se entendió? Solamente salido de Adán pudo haber creado hombres y mujeres. Entonces por eso salió la mujer de Adán y no Adán de la mujer. Pero no es un tema machista, es un tema de genética y de ciencia que está establecido ahí en Génesis. ¿Sí? Entonces juntos así ellos cumplen el mandato de dominio que está en el versículo 28. Fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. La frase técnica ahí es sean fecundos. Quiere decir capacidad de procrear, y eso se encuentra a lo largo de Génesis. Si usted se va a Génesis 9:1, se lo dijo a Noé. Fructificad y multiplicados y llenad la tierra. ¿Sí? Hagan bebés, produzcan niños. Eso es lo que está diciendo en palabras nuestras hoy día. Y en Génesis 17, más adelantico, él habla de Abraham y Sara y le dice, y la bendeciré, y también le daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, rey de pueblos vendrán de ella. Y ahí en Génesis 17, usted salta al versículo 20 y dice, con Ismael. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, dice Dios. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar, multiplicar mucho en gran manera. O sea, esto en el Antiguo Testamento es una expresión de procreación. Multiplíquese y fructifique. ¿Sí? Entonces, el diseño del hombre y la mujer permitiría que el hombre procreara. Del hombre y la mujer. ¿Sí?
lo cual va a permitirle al hombre tener esa responsabilidad, esa maravillosa responsabilidad, ese privilegio de producir otros seres a la imagen de Dios. ¿Usted piensa en eso? Yo digo que uno como papá de pronto puede estar un poco más delicado, pero ustedes que han sido mamás y las que quieren ser mamás y las que van a ser mamás, ustedes tienen el privilegio de producir un ser a la imagen de Dios que tiene en su vientre, ¿sí? Es una bendición, ¿sí? Usted trae ese pequeño bebé al mundo y es una persona eterna, hemos hablado de eso. Vino a la eternidad, vino para la eternidad hecha a la imagen de Dios. Yo digo que no hay nada como eso. No hay nada como eso en el mundo. Si usted entiende bien eso, eso es de las cosas más ricas, diría yo, de la vida. Pero primero cásense, por favor. Ah, sí, por favor. No. Tenemos el, venga, pastor siempre, bueno. Tenemos el privilegio y el gozo de enriquecer nuestra propia relación en el matrimonio. En el matrimonio, ¿sí? Al multiplicar y traer a esa unión a otros seres capaces de tener una comunión profunda, personal, de tener conversación con imagen de Dios y tener convivencia. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Dios? ¿Sí? Ustedes pueden extender mi dominio o el dominio de ustedes como hombres, entendiendo el término de seres humanos, sobre la faz de la tierra, llenen la tierra, llenen la tierra. Génesis 9:1, llenar la tierra. Génesis 1:28, llenar la tierra. Dios diseñó el matrimonio con un hombre y una mujer. Dios diseñó el matrimonio, un hombre y una mujer, no se dejen echar cuenta. Sí, lo acabamos de leer en el capítulo, pastor, que dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne, ¿sí? Una sola carne, es decir, dejar al hombre, a su padre y a su madre es salga y únase, ¿sí? Con su ayuda idónea. Perdona, Sí. y en el capítulo 1, y en el versículo 21, es algo que leímos en el, ¿sí? El Señor dice, y los bendijo Dios. Eso es el matrimonio. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, o sea, los bendijo, para después ya, Por favor. Pero miren, ¿saben cuál es la expresión más pura y verdadera en la que un hombre y una mujer se vuelven una sola carne? O sea, es en la vida que viene a partir de ellos. O sea, una sola carne, y aquí reafirma lo que el pastor decía, una sola carne apunta a que tienen intimidad sexual. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que si usted se une con una ramera, una sola carne. ¿Sí? Es una sola carne apunta a que construyen un pensamiento íntimo. No a que ella lava los platos y yo me encargo de. Una sola carne construyen un pensamiento íntimo, afectuoso y único. Por eso es matrimonio. A eso apunta una sola carne. Hacer las cosas en unidad. Pero la expresión más pura y verdadera de una sola carne es cuando los dos, ambos se unen en una sola carne. ¿Cuál? En esa nueva vida. ¿Sí? Esa nueva vida son los dos en una sola carne. Anticipando ya es el proceso de los que se unen allí, empieza a formarse. Eso uno empieza a ver esa parte tan hermosa, uno no puede creer pues que haya una vida. Exactamente. Y eso es, los hijos de ustedes son ustedes dos en una sola carne. ¿Sí ven? Esa es la expresión más pura de lo que puede significar y serán una sola carne, porque estamos hablando de procreación. Multiplíquense, llenen la tierra, fructifiquen. ¿Sí? Esa nueva vida son los dos en una sola carne. Y ese fue el mandato hacia el hombre. ¿Por qué? Porque eso multiplica la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso debemos hablar con mucha énfasis a los papás, cristianos y no cristianos, que con sus hijos pequeños, que entiendan la administración que tienen ahí, que Dios les ha dado de criar a los niños hechos a la imagen de Dios. Porque ellos nacen así, hay que llevarlos de regreso al conocimiento de Dios y a través de la fe de Jesucristo. Entonces, Dios estableció esa capacidad de ser fecundos, esta capacidad de procrear y estableció el matrimonio como el ambiente. ¿Sí? Por eso dice, dejen a padre y madre. No está diciendo, anden por ahí, vuelvan a su casa, dejen hijos por ahí, hagan, no. Establece, al decir, dejen a su padre, a su madre, y únanse, ese es el matrimonio, es un diseño de matrimonio. Un hombre, una mujer,
de por vida, ¿sí? Y ahí es donde se puede llevar a cabo eso, ¿sí? Miren, la ciencia, la filosofía, la psicología, la antropología, todas tratan de explicar la conducta del hombre, ¿sí o no? No, todas, pero desde la perspectiva evolucionista, que ya hemos hablado bastante de eso. Y por más que quieran encontrar argumentos, siempre hay una pregunta en todos estos temas de antropología y psicología y todo. ¿Por qué los humanos casi siempre terminan en lo que ellos llaman pares? Terminan en su par. En pares, ¿sí? Y no hay una respuesta de cómo la evolución produce eso. Nunca han encontrado de dónde sale eso en la evolución. Sucede en todas las culturas del mundo. La gente no anda simplemente por ahí como los animales, montando uno encima del otro por todos lados, teniendo bebés y dejando niños por ahí regados sin ellos. Eso no le pasa al ser humano. Y la realidad es que en el 98% de los casos de los seres humanos en la Tierra terminan en un par. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así, de esa manera. Simple, está explicado ahí en Génesis 2:24. Y uno dice, este libro, ¿sí? Claro, por ahí andan todos estos grupos feministas, los homosexuales, que quieren hacer todo lo posible para atacar y destruir el diseño de Dios. Y han tenido mucho éxito, les cuento, en nuestra sociedad. Ahora hay un problema en Qatar, eso como se verá entre 30 días, ¿sí? Por eso es que en Romanos 1 dice que la ira de Dios ha venido sobre ellos. Bueno, y hasta ahí con ese punto. El hombre entonces es, 1, creado a imagen de Dios. 2, creado para ser el rey de la tierra. 3, creado para ser el propagador de la vida. Y finalmente 4, el hombre fue creado como el destinatario del gozo de parte de Dios. O sea, Dios quería bendecirlo, ¿sí o no? Y dice en el versículo 28, como nos leíste ahora, Reina, y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? Los bendijo con dominio de del gozo de parte de Dios. Dios los bendijo con dominio, Dios los bendijo con una imagen divina, ¿sí? No que son divinos, bonitos, y no divina es que viene de Dios, la imagen de Dios. Los bendijo con ser eternos, Dios los bendijo con la capacidad de tener relaciones, Dios los bendijo con personalidad, Dios los bendijo con la capacidad de entender su creación. Dios bendijo al hombre con la capacidad de conocerlo y también de conocerse entre ellos. Dios bendijo al hombre con la capacidad de reproducirse a sí mismo y llenar la tierra con otros seres hechos a imagen de Dios. Y también los bendijo de otra manera. Miren esta manera como Dios nos bendice. Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Alguna de ustedes se ha preguntado por qué Dios llenó este mundo con una variedad tan grande de comida, solo en plantas, en vegetales, en frutas? Quite la carne, quite la deliciosa carne, porque no hay muerte en ese momento, en el punto que estamos viendo. El hombre cuando fue creado originalmente fue un ser vegetariano. Sí, porque la carne implica muerte. ¿Sí? Y ahí está, tenemos esa variedad, ahí está. Y vean, la vegetación nunca se acaba, nunca, sigue. Nosotros que vivimos allá en el Castillo, apenas recoge la caña, ya está otra vez la que viene detrás, nunca se acaba, sigue. Todo lo que crece, lo que cuelga de los árboles, es para el gozo del hombre. Allí está dicho, es para el gozo del hombre. Piensen esto, miren, Dios pudo haber hecho un cielo café, con los mares cafés, los ríos cafés, ¿sí? Un mundo sin color y con arroz. Entonces, todo lo que ustedes y yo tendríamos que hacer en la vida era comer arroz. ¿Sí? No, solo arroz. Si hubiera sido así, los seres humanos estaríamos comiendo arroz todo el día. ¿Sí? Pero ¿por qué Dios llenó este mundo? ¿Por qué Dios llenó este mundo con esa variedad tan grande de plantas, de frutas, de vegetales? Abundan. Uno no alcanza a conocer todo lo que sale de la tierra y que se puede comer. Uno no alcanza. Entonces, es asombroso. ¿Sí? Usted se va para otras partes y encuentra cosas que usted no conocía. ¿Sí?
Que a usted no le sorprende cómo Dios ha acomodado toda esa abundancia con la capacidad humana, que es asombrosa, de probar, de oler, de satisfacer el apetito, el sentido del gusto. O sea, eso uno no lo piensa. Yo sé que nosotros todos damos por sentado eso y uno ni lo piensa. La capacidad de el gusto del hombre. ¿Sí? Dios nos ha dado la capacidad de oler y de probar. ¿Sí? Pero literalmente es para disfrutar de esa bendición. Bendición. Entonces, Adán y Eva primero eran vegetarianos. Podían comer cualquier planta que daba semilla que estaba sobre la tierra. Ahí dice, todo árbol que da fruto y que tenga semilla, podían comer de eso. Lo mismo también le pasaba a las bestias de la tierra, porque ahí también lo dice a los aves de los cielos, a todo lo que arrastra sobre la tierra y lo que hay vida. Que toda planta verde le sea para comer, y fue así. ¿Sí? El hombre fue vegetariano, los animales también eran vegetarianos en la creación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había muerte. ¿Sí? Nada moría. Dios estableció eso como un patrón original, era permanente en ese entonces, por eso, y fue así. Indica permanencia. ¿Sí? Ahora, únicamente había una excepción, capítulo 2, versículo 9, una excepción. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahí está lo que hablamos. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ese es el árbol de la vida del huerto. Y luego salte al 16, en el versículo 16, y dice, y mandó Dios Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya pueden comer hasta del árbol de la vida, dice ahí, todo lo que quieran, pero no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Comer lo que era prohibido va a devastar el diseño de Dios, el diseño original, y va a producir muerte y podredumbre. Bueno, esa es la historia triste, ¿no? Porque eso fue exactamente lo que hicieron. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el capítulo 3, donde nos cuenta pues esta historia terrible. Pero lo que quiero que veamos ahora es que con esta caída viene la primera muerte, que fue hecha por Dios mismo, para poder hacer una túnica, una prenda de ropa de piel, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Sí? Lo que significa que la muerte animal fue inaugurada por Dios. Y fue aceptable a Dios dentro del marco del sistema sacrificial. ¿Por qué? Porque eso apuntaba a que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Pero luego Dios más adelante permitió que la gente comiera carne. Tengo que decir. ¿Sí? Usted se va a Génesis 9. Váyase a Génesis 9, ahí adelantico, del 1 al 3, miren cómo dice. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. 9, 1 al 3. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal en la tierra y sobre todo ave en los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano están entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como la legumbre y las plantas verdes os los he dado todo. Luego hace la advertencia, ¿no? Luego la advertencia que lo que sean con sangre no coman, pero eso es un tema de ese tiempo, ¿no? Entonces, ahora de pronto el hombre, que está representado por 8 personas nomás, ¿sí? 8 personas. Después del diluvio, él va a ejercer dominio sobre todo lo que les dio Dios en Génesis. Sigue ejerciendo el dominio. Ya son 8 nomás. Murió el resto. ¿Sí? Van a tener autoridad. Van a tener señorío sobre los animales. Siguen teniéndolo. Pero dice que los animales le van a temer y no va a ser con gusto, van a tener. El temor va a estar sobre los animales. ¿Quieres decir algo, Adriana? Sí, una cosa. Porque dijo que en ese tiempo unos animales No, lo de la sangre. No. Ahí dice más adelante que no coman ahora lo de la sangre de animal, porque tiene una connotación sacrificial, una connotación de ceremonial para los judíos en el manejo de el apartar el pueblo de los demás. Pero eso no es un tema que se maneja ahora, es un tema del Antiguo Testamento que había que introducir. Entonces, no piensen pues entonces que ser vegetariano es la manera cristiana de vivir, ¿no? Para que no vayan a notificar. Ni oigan ustedes que alguien diga, ¿sí? Por allá Pablo más adelante dice, vayan a las carnicerías y compren.
Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, una vez que hubo pecado, Dios le permitió a la gente comer carne. Bueno, entonces ya vimos que el reino glorioso está por venir, que no va a ser igual, que los animales entonces ya van a estar domados y no van a ser salvajes, y vamos a volver a eso. ¿Sí? Entonces, resumiendo, Dios creó al hombre a su imagen, creó al hombre para ser rey de la tierra, creó al hombre para procrear, para propagarse, y creó al hombre para disfrutar de la riqueza de su bendición, del gozo. Y cuando todo eso fue hecho, ¿qué nos dice Génesis 1:31? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Sí? No solo las partes, porque él ya comentó acerca de las partes y vio que era bueno. ¿Sí? En esta ocasión él dice todo es bueno en gran manera. Esta es la primera vez que lo dice. Y vamos a ver dentro de 15 días algo que se llama el sello de la perfección. Estaba incluido ahí. Ahí no lo nombra todavía. Pero él hizo todo perfecto. Y fue bueno en gran manera, incluido el sello de la perfección, que no es el hombre. ¿Sí? Entonces, eso es todo en la creación, ya no hay más. En la historia no hay más. Comenzó y terminó en 32 versículos y eso nos dio un retrato completo del universo creado en su perfección completa. ¿Sí? ¿Usted cree eso? ¿Sí? Es la palabra de Dios, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios. Pero hay una parte en esos 32 versículos que no hemos visto. Entonces vamos a leerla. Génesis 2, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mire que el versículo 2 y el versículo 3 dicen que Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En ambos casos la palabra hebrea que se usa ahí para reposo, ¿cuál es? Shabbat. Shabbat. ¿Sí? De donde viene nuestra palabra sábado, ¿sí? Que literalmente significa cesar. Dios cesó. ¿Sí? ¿Quiere decir esto? ¿Ustedes se imaginan? Que Dios estaba cansado. Después de que hizo la estrella, los planetas, el sol, los animales, las plantas, el hombre, con toda esa complejidad que él hizo, y Dios estaba necesitando un recreo. ¿Ustedes creen que pasó eso? Dice en Isaías 40:28 que nuestro Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dale a Isaías 40:28. Él es el Todopoderoso. Él no tiene necesidad de tomar vacaciones. Él no tiene la necesidad de recuperar su fuerza porque sus fuerzas nunca se agotan en lo más mínimo. Pero miren, tampoco significa que ese tema de los evolucionistas teístas, tampoco significa que Dios a partir del séptimo día ya entró en un periodo de inactividad. Allá creo que la quiero así. No es eso. Muchos años más tarde, 4000 y pico, ustedes leen en Juan, en el Evangelio de Juan 5:17. Juan 5:17. Ahí nos dice que nuestro Señor Jesucristo sanó a un paralítico el día sábado. Y los fariseos lo atacaron porque pensaban que él estaba violando el cuarto mandamiento. ¿Y sabe cómo se defiende a Cristo? Él les dice, desde aquel día, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. ¿Sí? O sea, lo que Cristo está diciendo es que desde ese séptimo día que está ahí escrito en Génesis, hasta ahora mi Padre está trabajando y yo también trabajo. O sea, Dios continúa preservando el mundo que Él creó. Él continúa interviniendo en la historia del hombre a través de su providencia. Dios continúa llevando adelante su plan soberano de redención. Así que nuestro Dios no está inactivo, sentado en una nube con barba blanca allá, viejito allá. No, ese no es Dios. Es un Dios soberano que se sigue moviendo en la historia del hombre. ¿Cuál es entonces el significado de este reposo sabático, de ese Shabbat de Dios? Porque, ¿por qué reposó Dios en el séptimo día de toda la obra que hizo? Y ahí vamos a encontrar 4 razones. En primer lugar, para declarar a través de ese cesar que su obra creadora ya había sido completada. Ahí lo dice en Génesis 2:1. Fueron acabados. Para declarar a través de ese cesar que su obra creadora había sido completada.
terminada, finiquitada, finish, no va más. Fueron acabados, Génesis 2:1, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esta frase resume que todo fue creado desde el primer día hasta el sexto día. Y al reposar ese día, en el día séptimo, Dios declaró que su obra creada había sido completada. Desde entonces, ningún cambio permanente se ha hecho en el mundo. Desde entonces, ninguna especie animal ha sido formada. Desde entonces, ninguna ley de la naturaleza ha sido abrogada ni añadida. La obra de la creación como tal llegó a su fin. Esa es la primera explicación, la primera razón por la que Dios declaró el reposo del día séptimo. ¿Sí? En segundo lugar, Dios reposó el día séptimo para expresar un sentido de satisfacción, de deleite en todas las cosas que él había creado. Acompáñeme a Éxodo 31. Éxodo es el siguiente libro de Génesis. Vaya al capítulo 31. Vamos a leer ese pedazo porque eso nos da mucha claridad sobre esta razón. En el versículo 17. 31 y 17. ¿Sí? Entonces Dios llama a Moisés, ¿sí? Y le habla sobre el día del reposo. Y le dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días, no 6 años, no 6 millones, no 6 periodos, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Eso involucra todo el universo. Y en el séptimo día cesó primero y reposó. Como que está 2 veces dicho ahí, ¿cierto? Lo interesante aquí de este pasaje es que la palabra que se traduce ahí, que la Reina Valera nos traduce, no sé si hay otra versión allí, de como reposó, la última palabra no es Shabbat, no es la palabra Shabbat. ¿Sí? Si usted se mete a Cálogos, la página, ¿sí? Usted va a darse cuenta que la palabra hebrea ahí es nafash. Y nafash significa literalmente refrescarse, reanimarse. Obviamente tenemos que entender que Dios está hablándonos en un lenguaje apto para que podamos entenderlo. Eso se llama antropomorfismo. Es parte de la hermenéutica de la Biblia, porque Dios no necesita refrescarse. Pero Él dice que reposó y se refrescó, ¿sí? Porque Dios no se agota, ¿no? Él no se expone exhausto y acalorado para necesitar reanimarse, ¿no? Esa palabra es refrigerio, refrescarse. Y en Éxodo 23, más atrás, ahí en 23:12 dice lo mismo. Dice lo mismo, Éxodo 23:12. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a tierra de Amorreo, el Eteo, el Pereceo, el Canaaneo, el Hereo, perdón. Este Éxodo. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio, el hijo de tus siervas descanse. Esa palabra refrigerio es la misma palabra que está aquí como reposo, que es la misma palabra en el original. Entonces, está hablando de refrigerio, ¿sí? Entonces, Dios instruye sobre esto mismo, aparece ahí esa palabra refrigerio. ¿Sabe por qué Dios lo está haciendo ahí? Porque ahí Dios nos está abriendo su corazón y nos está diciendo, y nos está dando a conocer el deleite, la satisfacción que él experimentó cuando vio su obra maestra terminada. Es como un refrigerio, es como un deleite, un refresco, ¿sí? Algo que él había planificado, lo terminó y lo completó bien. Él aquí habla entonces de deleite, de satisfacción, de refrigerio, y lo dice inmediatamente después de que dice que cuando vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, porque lo dice ahí mismo, ¿sí? O sea, entonces aquí el reposo sabático de Dios fue para él, y grábense bien esto, grabémonos bien esto, ¿sí? Fue un tiempo de placer, un tiempo de satisfacción, de deleite, de refrigerio. Es como cuando uno se embarca en una tarea importante y la termina, llega hasta el final y uno voltea a ver lo que ha hecho y produce esa satisfacción del trabajo bien hecho. Eso fue lo que sintió Dios, a eso se está refiriendo. Entonces, a eso es la segunda razón que nos enseña Dios por qué reposó en el séptimo día. A ver. Es preguntar porque esa crisis que estaba y se había tomado así como en su tiempo. Y aquí dice que cuando estaba. Ok. En las versiones nuevas habla del sábado como una transliteración de la palabra Shabbat. Y eso es lo que los judíos hacían, porque el Shabbat era el séptimo día. Eso creo que ya lo vimos en una clase, pero si quieren lo podemos después retomar. Entonces, el Shabbat es el día de reposo. Y Dios dice,
trabajé 6 días, voy a descansar el séptimo. El séptimo es el Shabbat. Entonces, lo que nosotros conocemos como domingo para los judíos era el día primero. Entonces, domingo, lunes, martes, miércoles, ellos no cuentan lunes, martes, eso es romano. Lunes es luna, martes es Marte, miércoles es Mercurio, jueves es Júpiter, viernes es Venus. Todas esas cosas esa mezcla que hubo allí con el calendario gregoriano. Pero los judíos decían día 1, día primero, día 2, día 3, se dicen el día 14 del mes de Nisan, en el día 3, día se contaban los días. Sí, claro. Que ahí dice sábado. Sí, ahí dice sábado, entonces tiene que ser el sábado. ¿Sí? Sobre esto podemos hablar un poco más porque también podemos hablar cuando la iglesia de Cristo y el mismo Jesucristo empezó a hacer que el cristianismo pasara ese día de reposo al día del Señor, que es el domingo para los cristianos. ¿Por qué? Porque el domingo Él resucitó. El domingo arrancó la iglesia. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas que tienen que ver, y Pablo dice, reunámonos los primeros días, ya no el séptimo, sino el primer día, ¿sí? A la asamblea entre hermanos. Entonces, cuando se empieza a crear todo eso, no desaparece el día de reposo, sino que el cristianismo ya deja de utilizar la norma de sábado que estaba establecida por los judíos y lo pasa para el domingo. O sea, el cuarto mandamiento sigue siendo vigente. Lo que pasa es que no lo podemos leer como sábado, sino como el Shabbat, como el reposo. Y el reposo sigue estando ahí y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces, pues, fíjense esto, mire, fue un tiempo de placer para ti. ¿Sí? En tercer lugar, al reposar en ese día, Dios mostró el tipo de reposo que Él proveería para el hombre si permanecía en obediencia. Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, Adán y Eva y todos nosotros entraríamos al reposo eterno sin pasar por la experiencia de la muerte. Entendamos eso. ¿Sí? Ese reposo sabático de Dios era una figura, era un tipo del reposo eterno que aguardaría y aguarda a los creyentes cuando todo sea consumado. ¿Sí? Esa es una de las enseñanzas que encontramos en Hebreos. Y ahí tenemos que irnos para que esto quede bien claro. Vámonos a Hebreos, otra vez. Capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Si usted quiere encontrarlo más rápido, está después de Filemón. Eso, entonces les voy a leer para que leamos, mire, porque Dios, eso es un tipo del reposo, ¿sí? Mire, temamos pues, del 1 al 10, del 1 al 10. Temamos pues que no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parece no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra y por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, miren, entraremos en el reposo de la manera que Él dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, ¿sí ven? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez termina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, queda ese reposo, un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Eso fue en el día séptimo. Entonces, eso lo que nos está diciendo es un tipo, es una figura de ese reposo que nos aguarda a los que creemos. ¿Sí? Pero también dice que el pecado no guardará. Sí, vamos allá. No descansar en Vamos allá. Si lo entendemos como cristianos, no con la presión de la ley judía. ¿Sí? Sí, desde el día. Ajá. En el cuarto lugar, ¿sí? El día de reposo. Dios reposó ese día para establecer un patrón, eso lo hemos hablado ya, de que el hombre creado a su imagen y semejanza debía imitar en el uso del tiempo. Un patrón que el hombre creado a su imagen y semejanza debía imitar en el uso del tiempo. Dios pudo haber creado el mundo
Me acuerdo de Daniel que dijo una milésima, 4 milésimas en un segundo. ¿Sí? Pudo haberlo hecho así. Dios pudo haber dicho, sea la creación. Así hizo Jesús con los panes y los peces. Así hizo Jesús con el vino. ¿Sí? Él no necesitó nada de esas cosas que hacen por ahí tanto grupo. ¿Sí? Él dijo, él escogió hacerlo en 6 días, no en 7, no en 8, no en 3, no en 2. Él decidió hacer el mundo en 6 días y el 7º día reposó. Y como hemos dicho ya, Dios no cesó de hacer su obra porque necesitaba un descanso. ¿Sí? ¿Saben por qué lo hizo? Porque nosotros sí necesitamos descanso. No es que Él lo necesita, somos nosotros. ¿Sí? Por eso es que el Señor dice en Marcos 2:27 que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. No lo hizo para Él. Ustedes van a Marcos 2:27 mismo. Pues el Señor dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sí? Eso fue a favor del hombre, para beneficio del hombre, no para beneficio de Dios. Ese es el mismo argumento que usa Dios cuando promulga el 4º mandamiento. Vámonos a Éxodo 20. Ese sí es fácil de encontrar. Éxodo 20. Versículos 8 al 11. Una voz de trompeta que lo lea. Del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Al 11. Al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para que Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu pueblo. Ok. Está. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo bendigo, lo santificó. O sea, ahí está claro. Dios está diciendo, ese es el patrón que yo quiero, es un mandamiento. Que ustedes trabajen 6 días. Y viene el cristiano inquieto y dice, ¿por qué, Señor? Porque yo lo hice así. Y ustedes fueron creados a mi imagen. Ustedes fueron hechos para imitarme. Miren lo que lo leyó Lucho en el versículo 10. Dice, el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No es para que Él repose, es un día para Él, para dárselo a Él. ¿Por qué? Porque Dios dice ahí, reposó en el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Eso dice el texto. O sea, hay una conexión evidente entre el 4º mandamiento y Génesis capítulo 2, que algunos, incluidos los judíos, no lo quieren ver, pues no lo quieren evidenciar. ¿Sí? Y esa tiene que ser la razón por la que Moisés, cuando él escribe en Génesis, que Dios le dice escribe, ahí en el capítulo 2, del 1 al 3, enfatiza tanto el 7º día. Ahí en Génesis 2, otra vez. ¿Sí? Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Y se reposó Dios en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó. O sea, esos los judíos que fueron libertados allá de la esclavitud de Egipto y que oyeron la ley promulgada por Dios en el Sinaí. Ellos tuvieron que haberlo conectado, tuvieron que haberlo entendido claramente. Esto viene de allá. Eso no es Éxodo 20. Eso viene de allá. Entenderían que el día de reposo no nace ahí en Éxodo 20. ¿Sí? Que ese día de reposo que aparece en la ley está conectado de alguna manera con el día de reposo en Génesis 2. Ahora, Dios no se limitó a darnos un ejemplo. Como yo lo hice, ustedes háganlo por medio del reposo sabático, sino que Él también da 2 declaraciones en Génesis acerca de ese día de reposo. Ya lo vimos en Génesis y en Éxodo. Él dice que Dios bendijo ese día. Dios bendijo esa porción de tiempo. Ahí está en el versículo 3 de Génesis 2. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Miren, yo mirando esto, yo pensaba, nosotros usamos la palabra bendición a veces tan ligeramente que fácilmente podemos perder de vista las implicaciones de un acto de bendición como este. Bendiciendo el 7º día. Que Dios diga, Dios te bendiga. O sea, miren, Dios te bendiga
para el pueblo evangélico, lo digo aquí con todo respeto y con amor, ¿sí? Y también fuera del pueblo evangélico, porque uno lo oye por allá. Eso es un saludo ya. Dios te bendiga. ¿Sí? Dios te bendiga. Es como, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Sí? Incluso yo tengo un trabajador que el tipo mantiene metido en su celular y me di cuenta que mantiene metido en la pornografía. Y en la obra, pues, una obra, entonces toca, ¿sí? Y él siempre me saluda, me dice, arquitecto, Dios lo bendiga. De paso, eso es usar el nombre de Dios, hermano. ¿Qué significa que Dios bendiga algo? Ahí miren, ¿sabe qué me acordé? Cuando el pastor nos dice, denle un abrazo a su hermano en la iglesia y bendiga. Nosotros tenemos que mirar eso con un acto real de decirle a la persona que Dios te bendiga. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga. No nombremos el nombre de Dios, hermano. Hagámoslo de verdad y bendigamos al hermano. Y cuando usted le va a dar el abrazo que el pastor nos dice que hagamos en todas las celebraciones, y usted se acerque a ese otro hermano, así no lo conozca, regalen esa bendición de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Eso es casi como mirándolo a los ojos. Dios te bendiga. Sí, esto es casi como mirar a los ojos y decir, que Dios te bendiga. Es que mi pastor, ahorita ya somos todos Dios te bendiga, pero pocos queremos en los instrumentos realmente de bendición para bendecir. Ah, sí, además, pues, aquí estamos hablando del tema de la bendición. Entonces, Pero allí la frustración, pastor, es que hay en mi corazón cuando... sí, porque yo puedo incluso en un culto de dar una bendición y estar simplemente queriendo en el culto llenar parte del tiempo que me puede ocupar. En cambio, Dios, aún tengo mi corazón, de verdad, en el deseo, en el propósito. Porque miren, ¿qué significa que Dios bendiga a alguien? Eso significa disfrutar del favor de Dios, de su compañía y de su buena voluntad. Eso es poderoso. Cuando Dios bendice algo, está declarando su favor sobre lo que Él ha bendecido. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Y ahora escuchen. Eso, a través de eso, eso trae como resultado entonces que se cumpla el propósito de Dios en aquello que Él ha bendecido. ¿Alguien se perdió? Voy a poner un ejemplo. Génesis 1:28. Y aquí es lo que estaba diciendo ahora mi esposa. En Génesis 1:28 y en otras partes, si usted lo mira allí, en Génesis 1:28, antes de que Dios diga fructificar y multiplicaos, pues lo leyó ahora Nanda, y llenar la tierra, ¿qué dice? Y los bendijo Dios. Siempre lo dice. Siempre. Usted va a ver fructificados, multiplicados. Con Noé fue la misma cosa. Y los bendijo Dios y les dijo fructificados, multiplicados. Eso es procreación. Y varias cosas tienen que pasar para que haya procreación. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que por medio de su bendición, Dios estaba capacitando al hombre y a la mujer con el deseo de procrearse y con la habilidad para hacerlo, para que ese propósito se cumpla. ¿Sí me copian? O sea, no es simplemente que Dios dijo, multiplíquense, llenen la tierra de niños. No. ¿Sí? Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense. Al bendecirlos, Dios estaba poniendo en el hombre el deseo de procrearse, en el hombre y la mujer. Y de esa manera cumplir el propósito que era llenar la tierra. Igual pasa con los animales. Si usted lee el versículo 22 de Génesis 1, antes de eso Dios dice, y los bendijo Dios a los animales para que multipliquen. La bendición de Dios trae que el favor de Dios se cumpla. La palabra de Dios es poderosa. Dios con su bendición no solamente le dio al hombre la capacidad de procrearse, Dios le dio la inteligencia para enseñorearse. Con su bendición. Porque él dice, sojuzguenla y enseñorece después de decir que los bendigo. Sobre la tierra entera. Y esto es parte de su bendición. Entonces, mis hermanos, miren, cuando Dios bendice, Él está expresando un verdadero, sincero deseo de dar su favor sobre lo que Él ha bendecido. ¿Sí? O sea, que pues también la gente lo dice, Yo creo que la mayoría de la gente. Entonces, si está siendo usada de esa manera,
está cumpliendo o está haciendo lo que dice el mandamiento de no pronunciar el nombre de Dios en vano. Es en vano, no hay bendición. Porque cualquiera podría decir, no, pero usted debe ser tan. Igual le mandó bendición. No, porque en su corazón no estaba el deseo de bendecir. Ni de traer esa bendición de Dios, aunque es la palabra de Dios, no la nuestra. Usted no tiene el poder de bendecir a la gente, es Dios el que bendice. Otra cosa es que usted le desee en su corazón a su hermano o al que sea, decirle que Dios te bendiga. Por eso a veces yo digo, Dios te bendice. Esa no. Que Dios te bendiga. Que venga de Él la bendición. No por lo que yo lo diga. Tranquilo, hermano, Dios te bendice, hágale. No, el pastor digo, Dios me bendice, me bendiga. El pastor puede estar diciendo una cosa que no nace de su corazón. Que Dios te bendiga. Y esa bendición hace que el poder de Dios haga que se cumpla aquello que Él ha bendecido. ¿Sí? Además, yo digo, bueno, podemos decir que Dios te bendiga, pero nosotros, nuestro deseo es que Dios lo bendiga, pero uno no sabe esa persona que no está diciéndole que Dios te bendiga, cómo está con Dios. Entonces Dios es Sí. la voluntad de Dios, bajo la voluntad Pero de ¿sabe Dios. una cosa diferente? Yo a veces he pensado eso. Sí. Y yo he llegado a pensar, tal vez la mayor bendición que pueda hacer Dios, digo yo, no tal vez la mayor, una gran bendición que pueda hacer Dios sobre una persona que no lo honra, que lo niega, que lo rechaza, es hacerlo hijo suyo. ¿Sí? Sí. Es hacerlo hijo suyo. Entonces uno quisiera decirle, no, ¿sabe qué? Y lo voy a decir, no digo que se trata de eso, pero uno a veces dice a la gente que Dios lo bendiga, hermano. ¿Sí? Como si fuera una maldición. O sea, que le dé palo por ser como él. ¿Sí? ¿Sabe qué? Y por ahí hay un pastor que dice que a él le mandan esas bendiciones mucho. ¿Sí? Que Dios lo bendiga, porque es medio retrechero. Entonces, y me dicen eso con el ánimo de no bendecir. ¿Sí? Pero la mayor bendición que puede haber de parte de Dios sobre un impío es que Dios lo convierta. ¿Sí? Entonces, si yo veo a esa persona y yo de corazón digo, vean, hermano, o primo, o que sea, o señora, o señora, yo le pido a Dios que lo bendiga. ¿Sí? Para que traiga sobre usted el conocimiento y la revelación y de verdad haga en su corazón lo que tiene que hacer. ¿Sí? Así él lo rechace, ¿no? Y si él lo rechaza, obviamente es potestad de Dios, ¿sí? Decidirlo, porque él ya, acuérdese, hay unos nombres escritos antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces uno ya puede entender. Porque eso le pasó a Pablo. Pablo estaba en el libro de Hechos de los Apóstoles, él estaba en Corinto. Corinto era una ciudad muy pagana, muy entregada a los ídolos. Pablo la describe como una ciudad muy dura, muy difícil. Y Pablo dice, me voy, no aguanto. Lo atacaban, lo menospreciaban, lo querían linchar en Corinto. Y él se va a ir y Dios lo para y le dice, no te vas, porque ahí hay unos que son míos. Tienes que llegar a ellos. Entonces, Pablo tiene que devolverse y decir, me tocó evangelizar, porque yo no sé quién es, pero Dios tiene a unos ahí esperando que yo llegue, porque Dios nos usa como instrumentos de Él, a darles la bendición de hacer los hijos suyos y poderlos confirmar lo que está escrito en el libro de la vida. Entonces, eso es valioso ese punto. Entonces, la potestad es de Dios sobre el corazón del otro. Ya uno quisiera que Dios pudiera bendecir al mundo entero, que no va a ser posible, para que todos nos fuéramos, incluidos nuestros hijos. O sea, uno me pone a pensar como dicen algunos, en el indio del África. ¿Cómo era? No piensa en el indio del África, piensa en su hijo, piensa en su hermano, piensa en su compañero de trabajo, piensa en su papá. Michi. Pues Dios es bendice. Pero es verdad, mucha gente te bendice. Sí. Y, o pues, los pastores pueden bendecir. Sí. Pero, o sea, no hay unos modelos que digas, te bendigo. Yo te bendigo. Yo entiendo en la posición del pastor o de cualquier persona que diga te bendigo, es que está de parte de Dios, ¿sí? Entendiendo esa frase como te bendigo, ¿sí? Porque Dios ha puesto una autoridad sobre mí para regalar o dar o donar o entregar esa bendición. Pero la bendición no viene del pastor. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y volvemos a lo mismo, que Dios no mira sino el corazón. Dios no mira la fachada, Dios mira el corazón.
Si esa palabra del pastor no nace del corazón del pastor para realmente bendecir a esa persona, es un nombre de Dios vano, ¿sí? Incluido el pastor. Entonces, Una persona que hace, está una manera que son 4 y sentir que sí, que al menos hay algo sí. que no. Por eso la persona no puede coger, vamos a poner un ejemplo, bajar su ventana hasta la mitad, sacar la manito, que Dios lo bendiga, mijo. ¡Zum! Eso no hizo nada. Ahí cuando la persona, si tú bajas todo el vidrio, y eso me toca a mí también, porque a mí me da cosas cuando estoy en la calle, ¿sí? Y uno mirar a la persona a los ojos y decirle, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Sí, hay gente que recibe esa bendición porque siente que viene del corazón del otro, ¿sí? Y necesita esa bendición. ¿Alguien más levantó la mano? No. Perdón. Uy, Pastor, eso, por ejemplo, si, como dice ahora, de que una persona que está viendo pornografía y que dice que Dios te bendiga, uno debe recibir esa bendición diciéndole amén. esa bendición no llega. No. Esa bendición no llega. Eso no es. ¿Sí? Ahora, ojo, ¿no? No somos jueces. No somos jueces. ¿Sí? Pero Puede que esa persona esté en pecado y en un momento de conflicto con él mismo, voltea y sea el mismo trabajador y me diga, vea, usted sabe que yo le digo, yo le pido a Dios que lo bendiga. Yo siento esa bendición. Pero no es un hijo de Dios. Ah, no. Pues, el amén se volvió igual que el Dios te bendiga. ¿Sí? Entonces a ustedes, Emilia, me dicen, vea, ¿cómo es la libra de carne? A 15 amén. Sí, la gente dice amén, pero el amén también se volvió igual. Entonces, cuando el cristiano sabe que no es un léxico, ¿cómo es? Cristañol. ¿Sí? Que viene de su corazón, empieza de verdad a moverse el espíritu en él. Si le digo amén, no se Pues yo no sé hasta dónde eso pueda tener implicaciones. Pero Dios quiere un Pastor. Porque amén significa que así sea. Sí, así es que. La palabra bendecir, ¿cierto? Lo que está Dios por primera vez en el Animales, luego lo hace cuando dice a Dios. Pero piensen que cuando uno bendice, uno está declarando así, porque como si fuera por si usted está declarando el bien de Dios sobre esta persona. Claro, uno tiene que llegar al paso político es que tengamos conciencia, ¿cierto? De que estamos, casi que estamos hablando de Dios porque somos hijos de Dios. ¿Sí? El bendecir viene, evidentemente, del bien decir, de la misma manera que el maldecir viene del maldecir, incluso ambas, ¿cierto? Tienen un origen comunitario en la palabra de la ¿sí? Usted puede decretar, usted puede declarar. Entonces, por eso es importante, ¿cierto? No cortan a la ligeramente el bendecir, ¿cierto? El bendecir usted está declarando que su palabra tiene poder, eso lo hemos sentido. Entonces, cuando usted declara, ¿cierto? Está declarando sobre la vida que el Señor, cuando dice que usted dice, está diciendo que el favor de Dios esté sobre ti, que la misericordia de Dios esté sobre ti, que la gracia de Dios esté sobre ti. Porque es lo que nosotros hemos conocido, que ya hemos agradecido. Entonces, ¿qué podemos dar nosotros? De lo que ya tenemos, que es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es favor de la forma que es la misericordia. Okay. ¿Vamos a seguir? ¿Sí? Bueno, Adriana, la última y seguimos. No, es que, o sea, porque es que lo que pasa es, por ejemplo, cuando mi mamá está enojada y yo me digo, mamá, pero aunque estés enojada, dame tu bendición, o sea, deme la bendición, porque es importante. Yo sé que cuando yo salgo y ella me dice que Dios te bendiga, sé que
de pronto, aunque ella no quería, por gracia a mí me entonces, si una persona como dice, doña Herminia, pues que él estaba haciendo por Italia, pero te digo Dios te bendiga, yo la recibiría porque de pronto él es así, pero Dios por gracia a mí me dice, ¿no? Pero Dios no usa el mal para bendecir. O sea, de pronto él puede que sea una persona mala, malintencionada, pero yo la recibo porque la quiero recibir, porque es una bendición. No, Dios no usa lo que él prohíbe para construir una bendición. Eso es lo primero. Y lo segundo es, tú recibirías bien la bendición de tu mamá si te dices, pues que Dios la bendiga, mija, vayas. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, la bendición, hay que tomar en serio el tema de la bendición. ¿Sí? Entonces, igual, mamá, papá, es una costumbre muy latina, ¿sí? Muy latina, incluso entre los impíos lo hacen. Sí, yo conozco gente que reniega de Dios, amigos míos, un arquitecto, él, sí, reniegan de Dios, ellos no están con este cuento, y el hijo le dice, papá, bendición, que no bendiga, mijo. ¿Y tú aquí quieres? Porque todo el mundo, y si mi mamá está no, dice, Ah, recibe. no, no, tu vida no está sujeta a un ser humano. Por eso Dios dice su palabra. ¿Quieres tenerle miedo a alguien? Téngale miedo al que es capaz de acabar con tu cuerpo y con tu alma. A ese sí. ¿Sí? Entonces uno no recibe eso. Ahora, no es voltearse y empezar una pelea de Saiyajin. No recibo, pues recibe y no recibo. No. Agachar. Siempre nos han dicho lo que es una bendición de los padres para o lo que sale de los padres. Y entendiendo que los padres de verdad están bendiciendo tu vida. Obviamente que todo papá nace eso, pero si está mal. Es más, yo te digo algo, Adrián. Si tu mamá en su mal genio y en su rabia que está contigo, tú le dices eso, es muy probable que ella como que pide. Más bien tú le estás devolviendo a ella algo para que piense. Y la hace reflexionar y volver y te diga, mira, sí, Dios la bendiga. Eso salió de su corazón. ¿Ah? Yo testimonio de eso. Ah, sí. Porque yo me acuerdo un día, estaba furiosa con Daniel, y que esos momentos que tenemos las madres, que mi mamá decía, que le provoca antes estaba muy furioso y le estaba diciendo cualquier cantidad de cosas, y yo quedé mirando, mamá, te bendigo, mamá. Sí, Dios está contigo, mamá, Dios está contigo. Diana y el pastor y seguimos. Lo que digo es que finalmente todos somos pecadores. Y usted dice ahora, el único que juzga es Dios. Y finalmente, digamos que todos estamos en nuestras luchas, ¿cierto? Solamente Dios lo sabe. Entonces, esa persona que obviamente no está haciendo algo correcto, de todas maneras está en lucha. Por ejemplo, lo que estamos así tratando de entender. Él está en su lucha, pero él cree en Dios y desea que Dios te bendiga. No está bien lo que está haciendo, él tendrá su proceso con Dios y su comunicación y su situación, y estará en su lucha, pero el hecho de que yo te diga Dios te bendiga y resulta que Dios no sabe que tú estás haciendo lo incorrecto, pues es su deseo en ese momento que Dios me bendiga a mí y yo lo recibiría y ya Dios que se encargue, porque yo lo recibo de buena manera y creyendo que de verdad de su corazón hace que Dios me bendiga a mí. Ya el proceso, la relación que tenga directamente con Dios, su proceso de lucha, pues es otra situación. Entonces, No, está todos bien. somos pecadores y el que juzga finalmente es Dios. No todo como para decirle no. Pues, Yo no me venga a bendecir. Que... Sí, yo no me vengo a bendecir. Yo creo que para sería muy difícil cuando uno carro que le dice a uno, Dios te bendiga, o Dios le bendiga. Yo preguntaría, ¿usted se cuántos días no pecas? Sí, claro. ¿Tú piensas que el pasa que a mí siempre me ha marcado, me parece muy bonito, es cuando iba a curso de éxito y se la recibí y se me empecé a insultar. Y el general le dice, venga, la cabeza de carro para luz y no, ¿quién sabe si ese está hablando de mujer? Nosotros no sabemos entender si el que está en la calle que dice, seguramente no folclóricamente, Dios te bendiga, ha sido Dios que le ha puesto a decirle, aunque yo tengo una relación con Dios, ¿cierto?
Dios te bendiga, ¿por qué? Porque soy su hijo. Pone un burro a hablar y empieza, porque no fuera un converso que nos diga, Dios te bendiga. Bueno, Está la burra de Balaam. y de eso nos podemos alargar. Bueno, entonces, en segundo lugar, Dios tiene el poder de hacer que entonces se cumpla aquello que Él ha bendecido. Eso es lo hacia allá vamos, ¿sí? Dios dijo, sea la luz fue hecha. Dios dijo, produzca la tierra de hierba verde, y la tierra de hierba verde. La palabra de Dios pronunciada tiene un poder creativo, la mía no, no sé. Isaías 55, ustedes van a Isaías 55, volvemos a Isaías, estuvimos en Isaías ahorita, sí. Dijimos que está después de Cantares, ¿o de qué? ¿De Eclesiastés? ¿De qué? De Cantares. Isaías 55, 10 y 11, que es lo que podemos sacar de allí, que dice así, 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que me envíe. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios es la que hace lo que Él quiere. Así que cuando Él bendice, como lo está diciendo allí en Génesis, Él imparte el favor que promete. ¿Sí? Y Dios bendijo el séptimo día, dijo, y lo bendijo. ¿Qué implica eso? Que Dios invistió este día de un favor especial. La gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿para beneficio de quién Dios bendijo ese pedazo de tiempo? Esa parte de tiempo, ¿para beneficiar a quién? ¿Sí? Dios está diciendo ahí, yo voy a poner mi favor sobre ese pedazo de tiempo, ¿sí? ¿Y quién es el beneficiario de esa bendición que Dios está pronunciando del día de reposo? Antes de responder esa pregunta, yo quiero que ustedes noten algo aquí en la creación y no me van a perder. Todo el tiempo descrito en Génesis 1, en esos 6 días de 24 horas, todo ese tiempo solo cuenta para nosotros. Para nosotros, no para Dios. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, no se mueve en el tiempo. Para nada, Él existe, por decirlo de alguna manera, en un eterno presente. Por eso que en Éxodo 3:14, cuando Él se le presenta a Moisés, Moisés le dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Sí? Dios no vive en el tiempo como nosotros. El tiempo es parte de su creación, es una criatura de Dios. Lo mismo que el espacio y la materia. Y todo eso junto constituye el escenario en que los seres humanos desenvolvemos pues, nuestra existencia. Pero Dios trasciende eso. Dios está por encima de todo eso. De modo que aquí llegamos al punto. Aquí llegamos al punto. Cuando Dios bendijo el día séptimo, indudablemente estaba pronunciando su favor sobre ese tiempo en particular para beneficio del hombre. O sea, no podía ser para beneficio de sí mismo. Dios pudo haber creado el mundo en un segundo, como hemos dicho, en una hora, pero decidió crear el tiempo y dentro de ese tiempo Él creó un patrón cronológico de 7 días llamado semana. Y dentro de esa semana Él bendijo el día séptimo. Y muchos años después, en esas tablas de piedra que Él escribió con su dedo y le entregó a Moisés en el Sinaí, Dios explicó de manera explícita el significado de esa acción suya en el día séptimo. Ya lo leímos en Éxodo 20:8 al 11. Ahí están los 10 mandamientos. ¿Qué dice? Tú tienes que reposar. Lo que Dios está diciendo es, guarda el día de reposo, porque en el principio de la creación yo bendije ese día y lo santifiqué. ¿Sí? Fíjense bien que no lo bendijo solamente, lo santificó. Y lo santificó en Génesis 2, no en Éxodo 20. Sí, cuando la Biblia nos habla de que algo está santificado, lo que nos quiere decir es que Dios lo separó. Dios separa eso, o si no sería algo común y corriente, pero lo separa para Él, para su adoración y para su servicio. Ahí vamos llegando al punto. ¿Sí? Por ejemplo, en el templo, en el Antiguo Testamento dice que Dios santificó el templo, junto con todo lo que había allá adentro. Entonces, ese edificio del templo era especial. Ese no era un lugar para hacer reuniones de negocios, ni para hacer deportes, ni para que los reyes se reunieran a planificar la guerra. No, el templo era apartado para Dios. Por eso es que cuando Belsasar, los que estudiamos Daniel, ¿se acuerdan? El rey de Babilonia, que era nieto de Nabucodonosor, armó y cogió los utensilios del templo. Traigan esas copas doradas del templo de los judíos, ¿sí? Y los usó para celebrar esa fiesta orgiástica que él estaba organizando ahí. Dios lo vio como una profanación de algo sagrado. Dios ve el uso de lo sagrado como una profanación, el mal uso de lo sagrado como una profanación, y ya se lo castigó.
Hacer uso común de aquello que Dios ha santificado es una profanación. Y Dios santificó el día de reposo. Él declaró que ese espacio del tiempo le pertenecía a él. Dijo, es para mí, para Dios, para Jehová Dios. Y eso implica muchas cosas y obviamente las podemos extender acá, pero no es el punto, ¿sí? Porque aquí estoy simplemente sentando la base, ¿sí? Estoy comenzando por el principio del día de reposo, su significado. Dios declaró en Génesis 2 que ese tiempo, que es tiempo para el hombre, no para él, ¿sí? Porque Dios no vive en el tiempo, ese tiempo es para él, ese tiempo es para dárselo a él. Y pronunció una bendición para que lo usaran de esa manera. ¿Sí? Yo creo que el mejor comentario de lo que significa esa acción de Dios está dicho en Isaías otra vez. Vamos a Isaías 58. Porque ahí Isaías está hablando de las bendiciones del nuevo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Isaías está hablando, ese es el mejor comentario que nos puede aclarar este punto. Isaías 58, 13 y 14. Miren lo que dice. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, hay que hablar sobre eso, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. O sea, no decir, entonces eso me va a agradar a mí. Entonces, si tú guardas, entonces tú te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, esa es una forma de pronunciar su bendición sobre el guardar ese día, ¿sí? Pero el hombre pecó. Y vamos a ver qué pasó a partir de la caída, cómo llegamos a Éxodo 20. Pero no nos adelantemos a eso. Lo cierto es que Dios no hizo al hombre para que se dedicara a trabajar los 7 días de la semana sin ningún intervalo de reposo. Eso es lo primero. Y por supuesto, Dios tampoco quería que el hombre se pasara los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días de año, ocupándose del jardín, como le dijo, sin cultivar con tiempo de calidad una relación con Él, que fue el que lo creó para su gloria, para tener comunión con Él. Entonces, eso no es saludable para el cuerpo, eso no es saludable para el alma. Sabemos que hay cosas necesarias que no podemos dejar de hacer ni siquiera en el día de reposo, ¿sí? Que desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se empezó a llamar el día del Señor, ¿sí? El creyente que pone delante de sí, escúchenme esto, el creyente que pone delante de sí el carácter esencial y especial de este día, va a saber guardarse de afanes innecesarios, con tal de poder adorar a su Señor y tener comunión con Él junto con su pueblo de una forma especial y más intensa. Hay otro aspecto muy importante que hay que considerar, y es que ese día de reposo fue instituido para beneficio y alegría del hombre. Aquí lo está diciendo Isaías. Te vas a deleitar en eso. Dios bendijo ese día y lo santificó, enseñándonos de ese modo que en vez de que sea una carga insoportable como le estaba pasando a los judíos, ese día debería ser un deleite. Es un día de fiesta para el que es hijo de Dios. Sí, Dios estableció este día para que sea un tiempo de comunión con Él, deleitosa con sus hermanos. De cada 7 días, Dios quiere sacarnos de las ocupaciones pasajeras, comunes, en las que tenemos que estar ocupados durante el resto de la semana, para detenernos ahí y deleitarnos en Él con una forma especial, para poder ocuparnos y deleitarnos en cosas que tienen valor eterno. Eso es el valor de ese día. Dice Dios en su palabra que Él se goza con el dador alegre, ¿cierto? Ese que dice, Señor, qué privilegio poder dar una ofrenda para manifestar que todo lo mío es tuyo. Ese es el dador alegre. Pues lo mismo pasa con el tiempo. ¿Qué pasa con tu día de reposo? Es lo mismo con el tiempo, es el 4º mandamiento. Hay mucha gente que ha hecho el día de reposo un problema. Hay mucha gente que ha hecho el día de reposo un problema. Y esos son los fariseos de hoy día, ¿sí? Los hijos de Dios, escúchenme esto, los hijos de Dios aman estar con Dios y con sus hermanos en la fe. Si no estás así, tienes un problema. O no eres cristiano. ¿Sí? Los hijos de Dios aman escuchar su palabra. Los hijos de Dios aman tener una comunión con Dios. ¿Sí? Por eso deben amar y anhelar el hecho de poder ocuparnos de esas cosas sin todo lo que tenemos que ocuparnos del resto de la semana. Esa gente que dice, miren, esa gente que dice, perdónenme porque aquí de pronto hasta yo lo he dicho. Pastor, yo no fui al culto, pero estaba en el espíritu. Ok. ¿Por qué no viniste al culto? Sería la pregunta. ¿Fue una causa que te lo impedía? ¿Algo te lo impidió?
Porque el pastor no le predica a espíritus, él le predica a la gente. ¿Sí? Yo estaba en el espíritu. No, ven con tu cuerpo. Sí. A menos, escúchenme esto bien, a menos que haya una razón que tú puedas darle a Dios y que Él la acepte, porque la invitación no es del pastor, es de Dios. Ustedes se imaginan que un día ustedes vengamos al culto pues allá y yo me paro allá al frente y diga, mis hermanos, lo sentimos, hoy iba a predicar el pastor Raúl, él no vino, él me acaba de llamar, me dijo que tenía otras cosas que hacer. Así que pasémonos hora y media aquí cantando alabanzas, porque yo no sé qué le pasó al pastor, yo no sé ni dónde está. Honestamente, ¿ustedes cómo verían eso? ¿Cierto? Mire, ¿saben qué? Al igual que el pastor, tú tienes la misma responsabilidad de estar ahí. No, pastor, no voy a ir. Él para predicar y nosotros para oír. Porque Dios es el que convoca. Es Dios el que convoca. Entonces, mis hermanos, con mucha más razón nosotros debemos ver el día del Señor, que es nuestro día de reposo, como un tiempo deleitoso, como una carga. Ese es el lugar donde el Rey de los cielos ha construido algo para encontrarnos una vez a la semana, de una forma especial. Ese es el lugar que nuestras almas son refrescadas después de una semana de trabajo y de lucha con el pecado. Yo no sé si usted lo ve así. Yo anhelo el domingo, les cuento. Y no para quedarme asustado en la cama. Ese es el lugar que nosotros nos paramos a considerar ese reposo eterno que nos aguarda cuando nuestro bendito Señor y Salvador regrese en gloria. Eso es una posada donde los hijos de Dios se reúnen luego de una semana de estar separados para gozarse juntos de Dios, para alentarse y exhortarse mutuamente en amor y en la pureza. Miren Hebreos 10. Esto es larguito, pero alcancemos a leerlo. Hebreos 10, vamos a leerlo. 19 al 25. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ya podemos entrar delante de Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, Él ya murió por eso. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, este es Cristo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí el autor de Hebreo comienza a hablar de acerquémonos, acérquense, y termina hablando de congregarse, congréguense. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es la iglesia reunida donde Cristo prometió traer su presencia especial en medio de su pueblo. En la iglesia reunida. No es esa que anda por ahí regada y dice que yo no. Hay algo especial que pasa ahí que no pasa en ningún otro lugar y que nosotros tenemos que ver con los ojos de la fe. Hay una prédica que el Señor me puso a hacer en la época de pandemia sobre eso. Así que no es una camisa de fuerza que uno diga, no, ojalá no hubiera el domingo, ojalá no hubiera tirado. No, no es una camisa de fuerza. Es una fiesta deleitosa de comunión y adoración con ese grupo de alabanza que tenemos. Con las prédicas que nos regala el Señor de nosotros, estamos ensayando lo que vamos a hacer en su bendita presencia. Por los siglos de los siglos vamos a hacerlo. ¿Ven? Vamos a orar. Dale.
esta mañana, este día, Señor, que seas tú con tu palabra, que la Es que te voy a poner ahí, que cuando yo la hago, paso derecho. Sí, o no, Charico, pero mira, la cara de mira, él hizo así. Cuando desde cuando sí,